Muy buenos días a todos. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en la persona del profesor Santiago Pereira Campos por esta invitación que me honra, que me llena de alegría. Agradezco también al profesor Cássio Scarpinella Bueno, gran amigo presidente do Instituto Iberoamericano, Instituto Brasileiro de Direito Processual, por la moderación y por toda la ayuda que nos ha dado. También a mi querido amigo profesor Jordi Neva Fenol, por su contraponencia, y sobre todo a la profesora María Cristina Chen Stanciola por toda la paciencia y la comprensión al trabajar en este relatorio general. Asimismo, yo brevemente, antes de mi exposición, quisiera hacer un muy breve homenaje a tres personas que están en este teatro. En primer lugar, quisiera agradecer a mi maestro, profesor Daniel Michigiero, quien me orientó en la disertación de maestría y quien me formó como profesor y como procesalista. Agradezco también al profesor Jordi Ferrer Beltrán, quien me dirigió la tesis doctoral y me formó como investigador. Y por supuesto también a mi amigo, el profesor Giovanni Priori, sin cuyo apoyo y confianza yo simplemente no sería profesor de la PUC y tampoco estaría hablando aquí frente a ustedes. Así que a los tres, muchas gracias de todo, con todo corazón. Muy bien, entonces la estructura de la exposición es la siguiente. En primer lugar, por supuesto, agradecer a nuestros relatores generales. Ustedes pueden ver allí sus nombres y sus respectivas nacionalidades. No todos son del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y justamente por ello es de que lamentablemente no todos han podido venir. Sí, por supuesto, el profesor Gabriel Valentín, a quien agradezco muchísimo también, pero en todo caso que queremos dejar constancia del gran trabajo y el gran apoyo que nos han dado para poder armar el relatorio que les vamos a presentar ahora. De otro lado, la estructura de nuestra exposición es la siguiente. En primer lugar, yo me encargaré del punto número 1 que pueden ver allí, un sucinto panorama sobre la inteligencia artificial, y mi colega, la profesora Cristina Chen, va a tocar los otros dos temas que están viendo allí, la realidad iberoamericana, ella ya lo explicará, y el punto número 3, que será una especie de conclusión. Nosotros hemos visto que era importante poder comenzar esta exposición con algunos conceptos, algún entendimiento general sobre la inteligencia artificial, porque muchas cosas o no se dicen o se dicen de alguna manera muy superficial. Entonces, la profesora Cristina Chen y yo hemos visto por conveniente, en el menor tiempo posible, esto estará a mi cargo, de poder compartir con ustedes algunas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes para la futura discusión. En primer lugar, para poder entender nuestra realidad iberoamericana, qué programas se están usando, qué programas se quiere usar, cuáles son los desafíos éticos y también, por supuesto, también para la contraponencia del profesor Jordi y las futuras preguntas y discusión que pueda haber entre nosotros. Muy bien. Dicho esto, comienzo sin más demoras con el primer punto, un sucinto panorama sobre la inteligencia artificial. En primer lugar, hay que tratar de definir qué cosa es inteligencia artificial. No es muy fácil, ya lo debo anticipar. Pero al menos, si queremos un intento de definir lo que es inteligencia artificial, es necesario hacer una distinción. En primer lugar, la IA entendida como disciplina y de otro lado la IA entendida como sistema. Y como disciplina podemos identificar dos grandes objetivos, uno tecnológico y el otro científico. El objetivo científico consiste en, abro cita, usar conceptos y modelos de inteligencia artificial para ayudar a responder preguntas sobre los seres humanos y otros seres vivos. Esta cita es de Margaret Bowden. De esta manera, abro cita, el objetivo científico central de la inteligencia artificial es entender los principios que hacen al comportamiento inteligente posible en sistemas naturales o artificiales, lo cual es realizado mediante el análisis de agentes naturales
Y artificiales, formular y testear hipótesis sobre qué requiere construir agentes inteligentes, diseñar, construir y experimentar con sistemas computacionales que realizan actividades que normalmente son vistas como algo que requiere inteligencia. Cierro cita. Esta cita es de Poole y Mackworth. En ese sentido, las computadoras, entendidas como aparatos físicos, son indispensables. Y de hecho, en buena medida, fueron determinantes para la evolución de la inteligencia artificial. Pero, como indica la profesora Margaret Bowden, lo que realmente interesa es lo que las computadoras hacen. Por su parte, el objetivo tecnológico consiste en emplear computadoras para lograr realizar ciertas labores útiles para el ser humano, para las cuales se requiere actuar inteligentemente. Luego de las primeras décadas en que se apostó fuertemente por la representación formal del conocimiento para el diseño de algoritmos computacionales, la inteligencia artificial se abrió paso a una profunda interdisciplinariedad, particularmente por causa del advenimiento de tres grandes fenómenos. En primer lugar, la continua mejora de la potencia de los supercomputadores. En segundo lugar, la aparición de la World Wide Web, WWW, y como conjunción de ambos, la posibilidad de adquisición y procesamiento de una enorme cantidad de datos, Big Data, que es algo que mencionaré más adelante. En efecto, se pasó a trabajar intensamente con ciencias de la computación, matemáticas, neurociencia, psicología cognitiva, estadística, que es un elemento decisivo para el machine learning, como se verá luego, lingüística, ingeniería, biología, economía, filosofía, ciencias cognitivas. Entonces, la IA como disciplina en este objetivo tecnológico es un punto de convergencia entre todas estas disciplinas que les acabo de mencionar. De otro lado, la IA como sistema, para poder llegar a la definición, pido comprensión porque voy a hacer una cita un poco larga. Abro cita. Los sistemas de IA son sistemas de software y posiblemente también de hardware diseñados por humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos, interpretando los datos estructurados o no estructurados, recopilados, razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de estos datos y decidiendo la mejor acción a tomar para alcanzar el objetivo dado. Los sistemas de IA, sigue la cita, pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico y también pueden adaptar su comportamiento analizando cómo el entorno se ve afectado por sus acciones previas. Cierro cita. Esta cita es del grupo de alto nivel que trabajó en la elaboración del reglamento de la IA de la Unión Europea. Esta cita es del 2019, muchos años antes del reglamento que salió publicado en el 2024. Entonces, teniendo esto en cuenta, como se menciona ahí también, es posible, y este punto me parece particularmente importante, es posible distinguir el concepto de agente, de agency, discutido en filosofía de la mente y en psicología, de un concepto más bien minimalista, que es más bien el concepto empleado en ciencias de la computación. Aquí quiero compartir con ustedes una cita de quien tal vez sea el filósofo de la inteligencia artificial en materia de ética más importante del mundo, que es Luciano Floridi, que tiene un libro publicado hace un par de años que se llama The Ethics of Artificial Intelligence. Un libro, me parece, fundamental para poder problematizar sobre esto. Dice Luciano Floridi, se requiere, lo que voy a decir ahora es una cita en donde él da las características o las propiedades para hablar de una agencia o de un agente. Dice, se requiere que un sistema satisfaga únicamente tres condiciones. Un sistema en general, no solo de inteligencia artificial. Puede, dice Floridi, recibir y usar datos del ambiente a través de sensores u otras formas de ingreso de datos. 2. Tomar acciones basadas en los datos de ingreso autónomamente para lograr objetivos a través de mecanismos impulsores, actuators.
u otras formas de salida. Y C, mejorar su performance aprendiendo de sus interacciones. Esta definición de agente, según Floridi, permite hablar de agentes biológicos, el ser humano, un perro, por ejemplo, un gato, me gustan los gatos, agentes sociales, la empresa, el gobierno, o agentes artificiales, un bot. Perro, empresa, bot responden a esta definición de agency, de ciencias de la computación que nos trae Luciano Floridi. Así, en realidad, yo les digo entonces que la inteligencia artificial, al menos en sentido débil, ya veremos qué significa esto, no versa sobre crear o reproducir inteligencia humana, al menos el objetivo tecnológico, sino generar resultados sin inteligencia humana, en una cantidad cada vez mayor de actividades. Así, la IA sería una nueva forma de agente, pero no sería una nueva forma de inteligencia. Y esto tiene un impacto directo en la ética. ¿Por qué? Porque este nuevo agente tiene un papel transformador en la sociedad impresionante y por tanto se requiere delinear principios éticos para orientarlo. Esta es la justificación de la ética de la inteligencia artificial. El impacto que este nuevo agente que hace cosas sin inteligencia puede tener en la sociedad. Muy brevemente, esta diferenciación entre IA fuerte e IA débil fue propuesta por John Searle, un filósofo muy importante, en 1980. Ahí Searle, seré muy breve aquí, él escribió un trabajo en donde objetó que puede existir una máquina que sea una mente, o sea, que entienda. A esta máquina que podría eventualmente entender, le denominó IA fuerte. IA fuerte. Entonces, Searle argumenta de que a lo sumo puede hablarse de una máquina que aparenta entender, lo que él llamó IA débil o IA cauta. Y para ello, Searle ofreció el famoso ejemplo del cuarto chino. Russell y Norvig, autores de lo que tal vez sea el libro más importante de inteligencia artificial ya escrito, describen de la siguiente manera el experimento de Searle. Abro cita. Imagine un humano que solo entiende inglés, dentro de un cuarto que contiene un manual de instrucciones, escrito en inglés y, además, en ese cuarto, varias pilas de papel. Diversas hojas de papel conteniendo símbolos indescifrables para ese humano son introducidas debajo de la puerta del cuarto. El humano sigue las instrucciones del manual encontrando símbolos en las pilas de papel, reorganizando las pilas y así sucesivamente. Eventualmente las instrucciones harán que uno o más símbolos a ser transcritos en una hoja de papel sean devueltos al exterior. Desde fuera vemos un sistema que está recibiendo información de entrada de la forma de oraciones en chino, porque las letras son en chino, y generando respuestas fluentes e inteligentes en chino. Cierra cita. Equiparando al humano dentro del cuarto con una máquina, Searle dice, el humano no entiende chino. Tampoco entiende la información que recibe. Y de esa misma manera, una computadora no genera ninguna condición necesaria ni suficiente de entendimiento, sin importar qué tipo de principios formales se puede introducir en ella. Para sintetizar el argumento de Searle, sería de la siguiente manera. Dado que, 1, la sintaxis no es suficiente para tener semántica, dado que, 2, los programas computacionales son enteramente definidos por su estructura formal o sintáctica, dado que, 3, las mentes tienen contenidos mentales, específicamente tienen contenidos semánticos, entonces se sigue que ningún programa computacional es por sí mismo suficiente para darle una mente al sistema. En otras palabras, abro cita, los programas no son mentes ni tampoco son por sí mismos suficientes para tener mentes. Cierro cita. Esta última cita es de Arcudas y Bringsjord. Como veremos, esto que Searle dijo, que por supuesto ha tenido mucho debate, pero solamente se los pongo
digamos, para orientar nuestra futura discusión, es válido inclusive para la inteligencia artificial generativa. Nuestros lineamientos éticos, por tanto, tienen que ser frente a un agente que no es inteligente, pero que ejecuta tareas de manera inteligente. No debemos confundir una cosa con otra. La palabra clave de la inteligencia artificial no es el algoritmo. Un documento de Word tiene algoritmo y no es inteligencia artificial. La palabra clave es predicción. Hay diversos, por supuesto, diversos conceptos de predicción, pero en general podría decirles que el concepto de predicción siempre tiene una naturaleza anticipatoria respecto de algo, más allá que el evento sea en el pasado, presente o que en todo caso aún no haya ocurrido. En el caso específico de sistemas de inteligencia artificial, trabajan con predicciones probabilísticas, o tal vez mejor dicho, predicciones estadísticas. De esta manera, el cambio fundamental en la inteligencia artificial se dio por la posibilidad de realizar predicciones más precisas. Para ello fue decisivo la posibilidad de desarrollar un aprendizaje de máquinas. Esto es, lograr la performance de los algoritmos que desempeñen una tarea y también de los algoritmos que modifican estos primeros algoritmos para que realicen una mejor función. Y para poder entrenar a estos algoritmos, o sea, los que modifican a los que terminan ejecutando la tarea, es indispensable el procesamiento del Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? Abro cita. Bases de datos extremadamente grandes que son demasiado complejas o voluminosas para ser procesadas y analizadas por los métodos tradicionales de procesamiento de datos. Cierro cita. Esta cita es de Kahn. Los datos pueden llegar de diversas formas, de manera estructurada, semiestructurada, de manera estructurada, siendo que lo que prevalece son estas dos últimas formas, o sea, semiestructurada o no estructurada, para cuyo procesamiento se requiere de técnicas muy especializadas. Por eso, esto generó que de una rama multidisciplinaria, que precisamente tiene como objetivo hacer uso del Big Data para extraer información, se desarrolle de manera definitiva. ¿Cómo se llama esta rama? Big Data Analytics. Big Data Analytics. En este ámbito, en el ámbito del Big Data Analytics, se desarrollaron varias técnicas a fin de procesar la información para revelar patrones existentes en los datos. Analítica descriptiva. Para mostrar las causas de un problema, analítica de diagnóstico. Para determinar la probabilidad de que algo ocurra en el futuro, analítica predictiva. Para crear escenarios futuros, analítica prescriptiva. Y para crear tecnologías basadas en inteligencia humana a fin de desarrollar tareas específicas, analítica cognitiva. De ahí que se diga que el Big Data se caracteriza o se debe caracterizar por las 5 V o V. Volumen, valor, variedad, velocidad, veracidad. La integración de la inteligencia artificial con el Big Data Analytics dio origen al diseño de algoritmos de Machine Learning, capaces de identificar patrones en la información, anticipar resultados y adecuarse a condiciones que puedan cambiar. El Machine Learning es una de las técnicas más populares de la inteligencia artificial, mediante la cual, abro cita, la computadora observa ciertos datos, construye un modelo basado en dichos datos y usa ese modelo tanto como hipótesis sobre el mundo y una pieza de software que pueda resolver problemas. Cierro cita. Esta cita es de Russell y Norvig. Y desde hace unos años se suele decir que existen fundamentalmente 3 orientaciones respecto del Machine Learning. Aprendizaje supervisado, aprendizaje de refuerzo y aprendizaje no supervisado. Infelizmente no me va a dar tiempo para poder explicar cada uno de ellos. Lo que quiero decir simplemente es de que el Machine Learning también ha continuado evolucionando. Surge como evolución del Machine Learning el famoso Deep Learning, como una de sus ramificaciones, con algoritmos capaces de trabajar con información de alta dimensión y datos no estructurados a fin de extraer características detalladas y muy sofisticadas. Y más especialmente surgen los sistemas basados en redes neuronales, neural networks, que se encuentran en el corazón del Deep Learning, que permiten abro cita,
descubrimiento de dependencias sutiles, interacciones complicadas y correlaciones no lineares que los modelos estadísticos convencionales pueden encontrar difíciles de identificar debido a su capacidad para aprender de experiencias y adaptarse. Cierro cita. Esta cita es de Mirvaga y otros. Senhor relator general, só para os apontamentos 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Con ello, permítame simplemente mostrarles un gráfico de redes neuronales. Las redes neuronales, como mencioné, son un tipo de deep learning. Las redes son entrenadas en amplias bases de datos y buscan comprimir los nódulos del input, que está a la izquierda, y del output, que está a la derecha, ¿ok? Como un avioncito, como avioncitos, eso es. El avioncito de la izquierda es el input, el de la derecha es el output, ¿ok? Que a su vez están interconectados a muchas capas, layers, ahí están las capas, al medio, justo al medio. Capas de nódulos intermedios a través de conexiones que tienen preponderancia diversa. De esta manera, para poder llegar al output, la información en el input viaja a través de los nódulos de la red. Y el objetivo es que el programa aprenda a minimizar el peso de las conexiones a efectos de dar una respuesta más eficiente. El punto, sin embargo, es que un programa basado en redes neuronales como este, que es un modelo absolutamente simple de redes neuronales, muy simple, funciona con muchos niveles de capas, muchos niveles. Y hay algunas de ellas, aquí el punto, que están ocultas, no se ven, son los hidden layers. Y precisamente esto es lo que hace que las predicciones sean más precisas, pero menos comprensibles. Colegas, tal vez la IA generativa sea, en el ámbito del desarrollo histórico de la IA, una de las mayores revoluciones ya ocurrida. Como indica Henry Praken, abro cita, nunca antes una herramienta de inteligencia artificial estuvo al alcance de tanta gente, ni fue tan fácil de utilizar para tantas tareas diferentes. Esto es el punto clave de la IA generativa. Esta está compuesta por modelos capaces de transformar texto a texto, texto a imagen, imagen a texto, texto a código, texto a audio, texto a vídeo, texto a 3D. En tanto que el propósito fundamental de este tipo de IA es la creación de contenido nuevo o de nuevos datos, y no solo de analizarlos o interpretarlos como ocurría tradicionalmente. Pero, ¿qué está por detrás de la IA generativa realmente? En realidad se trata de modelos, como dije, de redes neuronales profundas, cuyos algoritmos de predicción son entrenados en una vastísima cantidad de datos a fin de que, frente a un prompt, indicaciones, instrucciones, colocados por un usuario como input del sistema, el sistema pueda generar desde cero nuevos y distintos resultados empleando patrones de los datos contenidos. Son, por tanto, los prompts los que controlan los outputs del sistema, por lo que la precisión de los prompts es necesaria para que los outputs sean de satisfacción del usuario. Todas las imágenes que ustedes están viendo en esta exposición y las que van a ver más adelante cuando mi colega tome la palabra, todas han sido creadas con inteligencia artificial, a partir de prompts que yo ingresé un poco diciendo, hazme una imagen de una persona conversando con una inteligencia artificial en un ambiente virtual. Eso fue lo que le dije más o menos a la IA, y lo que sacó fue esta imagen, por ejemplo. Y así hice con todas las imágenes que ustedes han venido viendo. Todas. La única imagen que no fue creada con IA son las banderas del agradecimiento de los ponentes. Entonces, muy rápidamente, para poder terminar, porque ya se me está acabando mi tiempo, el modelo de IA, perdónenme, el modelo de IA generativa lo que hace es, por tanto, procesar lenguaje natural y crear lenguaje textual. ¿Ok? Cuando la IA hace esto, estamos frente a los Large Language Models, que es un tipo de inteligencia artificial, LLM. Son un subcampo, por tanto, de la IA generativa y se emplean para elaborar textos, interactuar con sistemas artificiales, traducir y programar. Algunos modelos que adoptan esta tecnología son muy conocidos por todos nosotros, todos los de la familia GPT, Generative Pre-trained Transformer de OpenAI,
GPT, por ejemplo, 3.5, GPT 4.0, o también, por ejemplo, está Copilot del buscador Bing, o está también el modelo de IA generativa con el que yo trabajo, que es el Gemini, pero no el Gemini gratis, el Gemini pagado, el Gemini Advanced 2.5, que es realmente una herramienta muy, pero muy potente. También están los modelos V3 y R1 de DeepSeek. Entonces, voy a concluir con esto, señor presidente. Muchas aplicaciones tiene la inteligencia artificial generativa. Asistentes virtuales, traducción automática, automatización de contenidos, análisis de sentimientos, programación asistida, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría preguntarse, qué interesante. Entonces, por lo que nos arroja, ¿será una nueva inteligencia? Los Large Language Models, ChatGPT, por ejemplo, no son diferentes de lo que buena parte de los sistemas basados en IA han venido haciendo desde hace mucho tiempo. No son diferentes. En efecto, no son diferentes porque hacen sintácticamente lo que un humano haría semánticamente. Y como vimos, se habla de sintáctica porque los LLM trabajan con técnicas de estadística para elaborar predicciones. La particularidad es que emplean datos en cantidades astronómicas. Los algoritmos tienen un entrenamiento muy especial, no sabemos cómo se entrenan, por cierto, y al final tienen una idea subyacente muy simple, los LLM, muy simple, al menos en comparación con las maravillas que tienen como resultados. ¿Cuál es la idea subyacente? Y con esto termino, profesor. Se trata de predicciones basadas en la mayor probabilidad de que una palabra sea usada luego de la otra en una secuencia de texto. Esa es la idea que está por detrás de los LLM. Como ustedes pueden ver, no es inteligencia, sigue siendo pura sintáctica. Espero que hasta aquí, colegas, toda esta exposición haya sido de provecho y desde ya le doy la palabra a mi colega, la profesora Cristina Chen. Muchas gracias.